Primero que todo, entonces, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de conferencias llamado Psicoanálisis y Comunidad. Se abre hoy con la participación de 4 colegas de Abdeva, que son Isabel Manzioni, Diana Sack, Marta Viola y Santiago Carballo. Este es un grupo que viene realizando desde hace mucho tiempo trabajo en investigación y particularmente investigación en educación en Abdeva y en el Instituto Universitario de Salud Mental de Abdeva. Los presento rápidamente. Isabel Manzione, que tiene un alma, como diría Diana Sack, alma de formadora, ¿sí? Alma de pedagoga. Isabel es licenciada en educación y en psicología, es magíster en gestión de proyectos comunitarios. Como lo decía, ha sido investigadora y directora de investigación del IUSAM, es especialista en niños y adolescentes. Con Diana vienen coordinando desde hace mucho rato un proyecto que se llama Educreando, Educación Binacional, que es un trabajo en conjunto con Italia, ya que comparten ancestros italianos. Isabel es miembro o ha sido miembro de la Comisión de Investigación de FEPAL, de la Comisión de Formación y Transmisión de FEPAL, y actualmente coordina el grupo de psicoanálisis y comunidad al cual me referiré antes de que comencemos a trabajar, que es un grupo que vienen liderando Isabel, Diana, Nica Marcelino de Río de Janeiro, Carlos Tehuel, lo vienen liderando desde el año 2018, que se formó en Lima. Es un grupo muy interesante que integra analistas formados y en formación de diferentes partes de Latinoamérica. Diana es médica de la UBA, especialista en psiquiatría, es miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, también ha sido investigadora del IUSAM, ha sido miembro de la comisión directiva de Abdeva, de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y ha sido secretaria de Comunidad y Cultura de Abdeva desde el año 2019 hasta el 2021-22. Actualmente es la coordinadora de Comunidad y Cultura de FEPAL. Sí, es nuestra jefa actualmente en este tema de psicoanálisis y comunidad, y es la co-coordinadora del programa Educreando Binacional. Está Marta, Marta Viola, que también es psicoanalista de Abdeva y también es miembro de Educreando Binacional, y es especialista en atención a niños con necesidades educativas especiales, y también trabaja en el campo de investigación en el USAM. Y no sé si se conecte Santiago, no sé si esté ya conectado. Santiago es analista en formación, psicólogo clínico especializado también en niñez y adolescencia. También investigador del USAM, ha sido secretario académico de la carrera de la especialización en psicología clínica de niños y adolescentes. Y como decía, actualmente está en la formación psicoanalítica. Ellas van a presentar su proyecto educativo, ¿sí? Que ellas hablan mucho de trabajar en y con la comunidad, ¿sí? Que me parece que es un tema que va a emerger en este ciclo de conferencias. Yo simplemente quisiera hacer una breve introducción, de pronto 2 o 3 minuticos, planteando que el tema de psicoanálisis y comunidad es un tema que a nosotros nos parece que ha sido muy invisibilizado en la historia del psicoanálisis, cuando ha sido un tema que ha sido trabajado desde el origen del psicoanálisis. Si ustedes revisan la historia del psicoanálisis, sobre todo en los años 20 del siglo pasado, hubo muchos trabajos de psicoanalistas en comunidades y con las comunidades. August Eichhorn, Anna Freud, con su pareja, Dorothy Burlingham, Vera Schmidt, tienen unos trabajos muy interesantes, sobre todo relacionando el tema de la educación y el psicoanálisis. ¿Sí? Esa experiencia que se practicó en la Viena Roja, que fue la de la segunda década de Austria después de la Primera Guerra Mundial, tuvo repercusiones porque Anna Freud y Dorothy Burlingham, cuando van a Londres, también crean centros especializados de trabajos con niños en el plano pedagógico y de atención infantil, de lo cual deriva la clínica Hampstead. Y en Nueva York, en Estados Unidos, todo el grupo que se formó de Eric Fromm, de Otto Fenikel, de Harry Stock Sullivan, de Karen Horney, que también traen este tipo de trabajos. Finalmente, quisiera terminar planteándoles que en nuestro medio, al menos en nuestro medio colombiano, ¿sí? Aquí tenemos a 2 colegas que han venido trabajando también mucho el tema de psicoanálisis y educación, que son el doctor Guillermo Carvajal, el doctor Camilo Jacome, y no sé si Marta Maldonado también esté por ahí. Los 3 tienen experiencias de trabajo de psicoanálisis y educación.
¿sí? El doctor Carvajal con un instituto llamado el FICPI, ¿sí? Camilo Jácome con una intervención educativa llamada Estructurar, y Marta Maldonado con el Colegio Los Robles. Me parece que son 3 experiencias de 3 analistas que han estado muy preocupados por la relación entre este tema. Así que, pues, Diana, Isabel, Marta, si está Santiago por ahí, pues los dejo con la presentación y muchas gracias. Bueno, Bienvenido. Fernando, es la primera vez que no te escucho hablar en poesía, en poema, y con referencias realmente amorosas. Hace poco me dijo una brasilera que nuestro idioma castellano es duro, que el portugués es más melódico. Entonces me propuse cambiar un poco la voz y el estilo en el cual podemos presentarnos, a ver si puede resultar más cercano al tuyo, Fernando, pero a la manera de los portugueses. Dicen que es más amorosa su lengua. Nosotros hemos llegado a un punto en que hemos constituido un equipo, porque un equipo no es un punto de partida, en realidad es un punto de llegada. Hace 30 años que trabajamos en las escuelas y con las escuelas, porque ya hace 30 años atrás nuestra mentalidad no era investigar al docente, sino con el docente. Yo trabajaba como formadora de docentes y entonces tuve la oportunidad de entrar en las escuelas con mucho respeto de parte de los colegas y ganarme la confianza de toda la comunidad de una ciudad del conurbano bonaerense que se llama Avellaneda. Por eso tenemos mucho trabajo de campo en el conurbano bonaerense, porque llegar a las escuelas en nuestro país no es una tarea sencilla. La escuela en el imaginario social de sí misma piensa que no tiene que tener defectos ni fisuras. Por lo tanto, no era fácil hace 30 años atrás que una escuela consultara por algún problema porque tenía que romper un poco el ideal con el cual vivía. Para nosotros fue más sencillo, porque yo acompañaba a las alumnas que iban a ser las futuras docentes y las acompañaba en el momento de sus prácticas y residencias. Y ellas estudiaban psicología desde la práctica. O sea, diseñé otra manera de enseñar psicología. Desde entonces, Diana y Marta estuvimos juntas, y un grupo de profesores que esta noche no quisimos traer, porque era una reunión de psicoanalistas, y no sabíamos si traerlos podía generar alguna incomodidad. Pero somos aproximadamente entre Argentina y Perú, no sé, como 50 colaboradores. Y en Italia otros tantos. No trabajamos todo el tiempo juntos ni en asamblea. Hay coordinadores, hay responsables. Tal vez, Diana, si pones un poquito las funciones del equipo. Power. Sí. Porque hoy quisimos traer algo a lo cual nos gustaría que se sumen, y yo creo que ya están sumados por lo que ha contado un colega aquí, que es un cambio de mentalidad en la educación, un cambio de paradigma, donde la educación recoja los procesos emocionales. Todavía les falta, Alguien está hablando, ¿no? Una cosa, Isabel, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. No sé si Marta Zamacá, creo. Ya, gracias. Gracias. Ya lo silencié. Muchas gracias. Gracias. La idea respecto al cambio de mentalidad en educación no es una idea revolucionaria. Cuando leí Ferenczi de un artículo del año 1908 que se llama Pedagogía y Psicoanálisis, él lo dice ahí de una manera muy linda además, que si la escuela y la familia no cambian, la sociedad seguirá produciendo niños neuróticos porque una parte de su personalidad que no puede expresarse en la escuela será sepultada y un día reaparecerá. Yo no lo había leído cuando empecé a trabajar con nuestro grupo, hoy equipo, hace 30 años atrás, pero nos dábamos cuenta que si un niño en clase estaba con problemas, la clase continuaba igual. Y en los últimos tiempos, si algún adolescente llegaba drogado o alcoholizado y estaba tirado en el piso, la clase continuaba igual.
Entonces, podés pasar la lámina, Diana, si querés. Con mayor responsabilidad sentimos la necesidad de investigar cuáles eran las interacciones que generaban violencia en las escuelas, para los jóvenes, para los docentes, para los vínculos intersubjetivos. Y hoy lo que les vamos a presentar es eso, lo que pudimos sistematizar. No sé, Guillermo, si vos tenés algún trabajo sobre esto, pero lo que hoy vamos a hablar es cuáles son las interacciones intersubjetivas que son la fuente donde se gesta y desarrolla la violencia, que luego termina con explosiones en el mundo externo. En la siguiente lámina creo que hay algo... No, Aquí estamos los que formamos parte del equipo, ¿no? y pusimos una imagen de turbulencia en las aguas. La siguiente yo creo que tiene las funciones que cumplimos actualmente. Nosotros acompañamos a los docentes y a las escuelas en cada situación que tienen que enfrentar, que ellos consideran un incidente crítico. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una de las escuelas, las viejas escuelas llamadas normales, no sé cómo se llamarían en Colombia, introdujo... Las que formaban docentes. Claro, por eso se llamaban normales. Para Fernando esto es un copetín, la norma, lo normal, en fin. Nos llamaron porque había que incluir a niños con necesidades especiales. Y había un niño diagnosticado con el síndrome de Asperger. Entonces, la consulta era, el niño en algún momento había querido, no era tan niño, tendría 13, 14 años, salir al baño, y la docente le había prohibido porque le había dicho que espere al recreo. Entonces el niño comenzó a masturbarse en clase. A partir de ahí vimos que cualquier introducción de una nueva situación en la escuela necesita ser muy elaborada y concientizada por los docentes, porque en su formación no están los espacios curriculares ni de prácticas necesarios para tomar contacto con los niños con necesidades especiales, los tratamientos que ellos tienen y las normas a las cuales pueden responder. En ese caso, actuó un compañero y le dijo, acá no lo hagas. Y con eso fue suficiente. Fue interesante ver cómo un compañero hizo empatía con el joven y resolvieron entre ambos la situación. Damos también cursos, sobre todo de sensibilización, sobre autoconocimiento y autoaceptación, porque los docentes hace 30 años atrás se analizaban. Hoy son muchos menos los que se analizan, y como toda persona que atiende personas, es una situación que contiene muchos factores estresantes. Quien ha sido docente, yo lo he sido, de primaria, de secundaria, de terciaria, sabe que llevar un día de clase es realmente agotador, porque entonces no nos enseñaban nada sobre la diversidad y la pluralidad, pero todo esto ya existía, tenías que arreglarte con recursos intuitivos. ¿Y por qué hablamos de autoconocimiento y autoaceptación? Precisamente porque no todos irán a análisis, pero hemos encontrado algunos dispositivos con enfoques psicoanalíticos que permiten generar un grupo de introspección. Investigamos las experiencias con dos tipos de metodología, la investigación-acción y el estudio en caso. Organizamos jornadas y congresos y participamos en estos países por el momento: Argentina, Italia, Perú, España y Uruguay. ¿Cuál es nuestro objetivo último? Influir en las políticas públicas. Tenemos la siguiente diapositiva. Básicamente, a través de todas esas acciones que son las funciones del equipo, tratamos de desnaturalizar situaciones escolares y también sociales, al decir de Bourdieu.
Nos manejamos con los conceptos del sociólogo Bourdieu, pero también con los de Derrida sobre deconstrucción de los abordajes acerca del aprendizaje, ya que como suele suceder también en nuestros institutos de formación, no solo le pasa al docente que se forma, uno trae una cierta teoría acerca de cómo se aprende, y en general, por más que estudies otros enfoques, lo que termina primando es esa teoría interna, si esa teoría no se ha podido tratar como un contenido cognitivo y emocional en las horas de clase y en los espacios de reflexión. Fundamentalmente trabajamos con la inclusión de la emocionalidad en el aula y en la escuela. Que si alguien aparentemente es un sujeto disruptivo, nosotros pensamos que ese sujeto no está transgrediendo una norma. Lo que está es respondiendo a un contexto organizado por la lógica del adulto que no pudo pensar a los niños. Por eso fomentamos un cambio de mentalidad en educación, respecto al concepto de autoridad, respecto a la noción de niño y de adolescente, respecto a cómo leemos los problemas. Hemos diseñado un dispositivo para disminuir las identificaciones proyectivas, que se llama lectura buenada. Revisitamos a Bion con el concepto de reverie, para pensar un reverie comunicacional, de tal manera que todo aquello que el alumno haga sentir se le pueda devolver en las dosis que él pueda soportar, y con esto mantener un bienestar vincular. Y hemos diseñado un dispositivo para cualquier hora de clase que se llama, le hemos llamado, porque cuando trabajas con un país que maneja otro idioma, que parece tan parecido, pero no lo es difícil la traducción. Entonces le hemos llamado intersubjetividad transformadora, porque es un modo de trabajar donde el docente se siente parte del problema, no se excluye. Bueno, Diana, vamos a presentar esto entre todas, de modo Bien. tal que yo disparo y después siguen ustedes. Esta fue una investigación que se hizo para lo que llamamos la prevención en cascada. O sea, si nosotros hoy se lo contamos a ustedes, y a ustedes le ven utilidad, confiamos que ustedes lo seguirán transmitiendo. Y eso es la cascada, que pasa de un nivel a otro y se va modificando y enriqueciendo. Porque sí apostamos a un conocimiento sin fronteras y a una implicación en todo esto como psicoanalistas, a una implicación que pretende no solo mejorar la escuela, sino con ello la sociedad. ¿Por qué trabajamos con la escuela? Porque es una institución muy querida, y si se la critica es porque no da todo lo que la familia espera de la escuela, y que la escuela sola no puede responder. Y además multiplica enormemente el área de llegada. La escuela llega a la mesa familiar con una eficiencia impresionante. Yo lo veo hoy a través de mis nietas, que rápidamente me dicen: abuela, no me enseñes de nuevo cómo se lee, no atentes contra los derechos del niño a descansar. Porque, bueno, interacciones violentadoras. La primera que detectamos, esto se hizo con muchas entrevistas, en lo cual colaboraron las que eran entonces mis alumnas, futuras docentes. Se hacían entrevistas a docentes, a padres, a alumnos de los distintos niveles de enseñanza y a las futuras docentes. Eran preguntas muy simples y algunos testimonios. Una de las invisibilizaciones que genera mayor violencia es invisibilizar el problema o invisibilizar a los sujetos. Nosotros vimos ahí la actuación de lo que llamamos desde el psicoanálisis la negación, porque estar dando clase cuando hay un sujeto tirado en el piso, que abiertamente lo ves intoxicado de algo, es llamativo, ¿no? Que el grupo
no diga nada y el docente tampoco. Pero también es llamativo, aunque ustedes sabrán que es muy común, que nadie se haga cargo de lo que hace. Eso pasa en cualquier nivel vincular dentro de la sociedad. Hay una desresponsabilización y culpabilizaciones mutuas. Lo primero que escuchamos acá en las escuelas, porque hemos hecho una investigación que se llama de incidentes críticos, que es como la que hacen los enfermeros en los hospitales, cuando ya llega la persona a la guardia en un estado impresionante. Bueno, nosotros lo decíamos con las escuelas, cuando ocurrió un incidente crítico nos llamaban y ahí íbamos lo más rápido posible. Y le llamábamos el SWAT criollo, porque a veces íbamos en colectivo, no siempre teníamos un auto para poder llegar. Si querés, Diana, pueden continuar, así por lo menos varía la voz, y después Marta. Sí, bueno, hablando de esta otra, digamos, interacción violentadora que encontramos, que es la descontextualización de los hechos, nosotros encontrábamos que nadie podía aprender acerca de la situación crítica porque no se averiguaba ni se investigaba qué pasó antes, qué pasó durante, qué pasó después. Por lo tanto, era una disociación que condenaba la repetición. Otra de las interacciones violentadoras la llamamos desencantos mutuos. Por supuesto, nunca el alumno es el alumno ideal que el docente imaginaba, ni el docente es el que el alumno imaginaba. Ni el colega, ni el director. Entonces, hay muchísimas situaciones que encontramos de desencantos que tenían que ver con una forma de defenderse de las frustraciones, pero que, claro, tampoco llevaba a una buena consecución de la tarea. Todo el mundo se sentía frustrado. Por supuesto, las exigencias, sin ningún reconocimiento, que nosotros, por supuesto, lo relacionamos con la gratitud o la ingratitud, llevan a situaciones de desgaste, llevan a situaciones de violencia. Y por supuesto, como decía Isabel, respecto, digamos, de la invisibilización, la sensación de abandono transmitida por aquellos que no son pensados adecuadamente, que ¿Me das se un les... minuto, Diana? Sí, ¿Me das un por minuto, favor. Diana? Yo les podría decir que piensen si en vuestras propias sociedades psicoanalíticas no ven algunos tipos de interacciones como esta que estamos mencionando. Yo padezco uno. Yo creo que hay muchas personas que no me piensan adecuadamente. Puede estar equivocada. Pero siempre dice, Isabel, frená, no sigas, no sigas. Como si yo fuera una impulsiva que voy a ir por delante llevando proyectos y proyectos. Y yo lo que tengo son muchas ideas, pero lo que hago es muy medido, porque tengo la metodología de una vieja maestra, que pone fecha, tiempo, objetivo. Pero esto de no ser pensado adecuadamente, lo veíamos en el aula con muchísima frecuencia, porque era muy fácil hacerle bullying desde el docente a un alumno y decirle, vos sos siempre el mismo, sin reconocimiento a sus características originales. No, quería decir esto nada más. Totalmente. Y además veíamos que había situaciones que se sostenían cuando, por ejemplo, de un docente a otro se pasaban el informe acerca del grupo que iba a tomar el nuevo docente y había ya un título, digamos, una etiqueta colocada a ciertos alumnos. Entonces, lo que veíamos es que había una contaminación, no había la oportunidad de crear un nuevo vínculo y ver qué es lo que pasaba en el vínculo con el nuevo docente. O sea, una oportunidad distinta para el alumno o para el grupo. Sí, también, perdón, también Sí. los docentes muchas veces se sienten como exigidos
a responder a una currícula y para responder esa currícula tienen que dejar de lado al alumno, porque si toman al alumno sus necesidades, sus posibilidades, la currícula se ve un poco alterada o no completa. Y muchas veces también los docentes intentan ayudar a un alumno de una manera totalmente equivocada. Yo tengo un ejemplo último de un chico que cambió de escuela, empieza una escuela nueva, es un niño que está medicado por una problemática emocional muy fuerte. Y la medicación lo puso un poquito aislado, retraído. Y la docente, para ayudarlo, entre comillas, adelante de todos los chicos le dice, José, ¿qué te pasa? ¿La medicación te pone así? A partir de ese comentario, todos los chicos empezaron a cargarlo. Y por supuesto el chico que está en terapia, por suerte, no conmigo, con otra persona, pudo llamar a los padres y decirles, vengan a buscarme, no tolero esto. Si en otro momento ese chico hubiera respondido con agresión y con golpes. Pero ¿qué pasó ahí? La maestra supuestamente quiso ayudarlo a integrarse, pero de una manera tan equivocada, donde no tuvo en cuenta el contexto, la situación de un chico medicado que no se siente igual que los demás. Y supuestamente el intento era de que se ponga más activo, ¿no? Pero bueno, esas son las pequeñas y grandes crueldades que encontramos inevitablemente en el aula, en la escuela, en la sociedad. Se hace algo pensando que va a ser un bien, y en realidad se dice o se enuncia de tal manera que hacen daño. Se interrumpe la ternura, que no es una expresión naif en nuestro caso, es tal como está definida por los diccionarios. Es un acto que tiene que ver con una actuación con firmeza, respetando los valores y captando la situación emocional del otro. Por supuesto, la imposibilidad de sostener un grupo y de sostenerse como autoridad, en general genera eso que en los libros se describe como burnout, que nosotros en castellano lo traducimos como el síndrome del quemado. No sé si en Colombia se llama así. Es muy común encontrar este síndrome, obviamente, en los hospitales y en las escuelas, porque es donde faltan los insumos para que el líder formal del grupo pueda conducirse adecuadamente. Ahora, fue muy interesante ver, cuando preguntábamos a los adolescentes si hacían faltas otras normas, que ellos respondieran, no, las normas están, no se cumplen. No las cumplen ni los de arriba ni nosotros. Entonces, ese desacople entre la norma y la práctica es un escenario violentador también. Así como lo es desconocer la diversidad cultural, así como lo es desconocer la pluralidad, distintos tipos de personalidad, distintos modos de aprendizaje, de inteligencias, la diversidad en general. ¿Por qué hemos puesto entre paréntesis algún mecanismo o alguna expresión? Porque cada una de estas interacciones requiere de un trabajo con los docentes, a veces con el grupo aula, donde estamos también, que nos orienta mucho esta palabra entre paréntesis para ver qué dispositivo vamos a utilizar para esta cuestión. Me parece que hay alguna otra... Sí, yo quería volver un poquito sobre esto del desligamiento, porque me parece que vale la pena explicarlo un poco más lo que encontramos, ¿no? Que muchas veces los docentes para, digamos, defenderse un poco del impacto que atajan con su propio cuerpo y con su propia cabeza de algunas de las transferencias cruzadas que ocurren en los grupos, se desgastan y se desligan emocionalmente. Esto es lo que quisimos poner en esa interacción violentadora.
Y al desligarse emocionalmente, empiezan a tratar a los chicos o a los jóvenes como objetos y no hacen empatía, digamos, no se conectan emocionalmente con ellos. Y eso es vivido como un abandono de los niños y los jóvenes. Ellos sienten que el docente se desliga. Nosotros vemos que muchas veces es por el estrés cotidiano de no sentirse apoyado, de no encontrar algunas herramientas que le permitan sostenerse en la tarea, ¿no es cierto? Lo que viene bien recordar algo que un filósofo, Krenak, creo que él dijo, y es que nuestra sociedad está especializada en producción de ausencias. Todo lo que no esté en el lugar que lo esperamos encontrar, porque era habitual encontrarlo y porque lo necesitábamos encontrar, todo eso produce ausencias. Y todas estas interacciones violentadoras son creadoras de las ausencias de los vínculos necesarios para crecer, para vivir con sentido, para ser feliz. La felicidad es algo de lo cual quizá no hablamos tanto los psicoanalistas, pero es necesario construirla, sobre todo para una vida del docente que pasa quizá más horas en la escuela y sosteniendo a los grupos que en su casa. Una vez encontramos una expresión de un periodista y filósofo que se llama Kuban y que dice algo muy interesante: cuando a la sociedad le pica, se rasca en la escuela. Entonces también tenemos que ver la escuela como un observatorio de lo social. Todo lo que sucede en la escuela nos relata también las matrices de lógicas sociales. No me acuerdo, Diana, si a continuación hay alguna otra más. Creo que ya hablamos directamente de Yo qué pararía hacemos. acá para decirles si quieren preguntar algo, si lo que hemos dicho es muy obvio, o si hablamos de los dispositivos ahora. Sí, en general estamos acostumbradas a hablar con docentes de estas cosas y explicarlas en un lenguaje lo más llano posible, ¿no es cierto? Fernando, ¿cómo es la dinámica de estas reuniones? Si querés, terminen el modo de intervención y vamos con las preguntas después, ¿vale? Perfecto. Bueno, seguimos Bueno, entonces. el modo de intervención reúne una serie de dispositivos que no son ajenos a vuestro conocimiento, solo que utilizados en la escuela tienen ciertas características. Hablamos de una escucha activa. ¿Por qué? En Argentina usamos la expresión zapada, ustedes la conocen, cuando se reúnen los rockeros en un escenario a producir algo entre todos. Entonces cada uno toca los arpegios que más les gustan, más familiares, hasta que en un momento dado surge una melodía. Pues nosotros creemos que la comunicación interhumana en un aula es más similar a una zapada de rockeros que a lo que aprendimos con la escuela de Palo Alto, California, sobre emisor, receptor, códigos, canales, feedback, etc. Entonces, la escucha activa tiene que desplegarse en un escenario al comienzo, cuando comienza el año, donde no está instalado ningún grupo. Es un agrupamiento, es caótico. Cada uno habla de lo suyo, hasta que se arma un lenguaje, alguna comunicación. Entonces, apelamos a la escucha con las características de una escucha psicoanalítica. Pero en el mundo de las relaciones manifiestas, no obstante, tenés que mantener una comunicación. No podés estar esperando a que la zapada dé sus frutos. Una comunicación que le enseñamos al docente a practicar desde en su mundo interno, estar atento a aquellas cosas que le llegan, como nosotros decimos, por transferencia y efectos contratransferenciales. Trabajamos para ello en los cursos con los maestros, entrenándolos en registrar lo que registran, ponerle nombre y ver cómo lo pueden procesar para que no salga furiosamente como una devolución impulsiva.
y una comunicación donde solo vamos a devolver lo que el otro puede soportar. También trabajamos con el encuadre conceptual, referencial y operativo, ustedes lo habrán visto ya en los autores que lo desarrollaron, en interdisciplina. Por ejemplo, el maestro en la formación general, salvo que tenga un psicoanalista de profesor, no tiene idea de lo que representa cada materia en el sentir de los jóvenes y de los niños. ¿Se acuerdan cuando Dolto decía que para los chicos 1 más 1 no es 2, es 3? O que algunos no leían porque leer y unir las palabras era una cuestión que tenía que ver con la relación entre los padres, el sentimiento de inclusión y exclusión. O la consulta que nos hizo a nosotros un profesor de enseñanza superior, que decía que cuando hablaba de la evolución de las especies, se armaban risitas, nadie prestaba atención, y entonces nosotros presenciando la clase, ahí recién tomamos contacto, que lo que causaba esas respuestas emocionales de los alumnos era la toma de contacto con el tema de la muerte. Porque si había habido un pitecántropo, un Australopithecus, un Cromañón, y luego el Homo sapiens, había pasado mucho tiempo y ahí había ocurrido la finitud de la existencia. Pero estas cosas no son cosas que los profesores vean en general. O geografía y la relación con el cuerpo, o la historia y la relación con la sucesión de hechos, como que hay factores desencadenantes, hay respuestas, por eso mismo se reproduce probablemente en el aula este desacople entre qué sucedió antes, qué sucede durante, qué sucede después. También tenemos un esquema conceptual para abordar la interculturalidad. En mi propia práctica ocurrió... Quería agregar de eso un ejemplo que me acordaba de una de las escuelas que nos tocó muy cerca de Ardeva, ¿no? Porque en una oportunidad nos llamaron para trabajar sobre temas de violencia en escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y la persona que nos llamó, esto es una anécdota graciosa del grupo, tenía el mismo nombre que una persona que escribía mucho en educación y que nosotros admiramos mucho. Pero era una casualidad, no era la misma persona. Nosotros nos sentimos muy orgullosos en ese momento. Eso fue hace casi 30 años. Pero lo que me parece interesante es el ejemplo de lo que ocurrió en una de las escuelas a la que fuimos. Y es que nos encontramos que había situaciones de violencia que la docente detectaba en uno de los grados, o sea, se exteriorizaban en el grado, y que no se podían explicar por qué ocurrían. Nosotros detectamos que la significación de algunos conceptos les traía mucha turbulencia emocional a los alumnos, porque era un grupo de niños que pertenecían a familias que eran principalmente lo que nosotros en el slang porteño llamamos ocupas, o sea, gente que vivía en viviendas tomadas. No sé si se ve igual, digamos, por ahí en Bogotá, pero es bastante frecuente que en algunos barrios ocurra que la gente que no tiene dónde vivir y que viviría en la calle, encuentre viviendas que están mucho tiempo sin ocupantes y por ahí se meta y ocupe las viviendas. Parece que le llaman invasión en Colombia. Exactamente. Por lo tanto, cuando la maestra estaba hablando de que no hay que tomar los útiles del compañero, estos chicos se sentían violentados por cuestiones interculturales. Porque la palabra no es que no había que tomar, Diana. Les dijo, no se debe robar lo que es de otro. Y hablaba de la propiedad privada, la maestra. Y entonces esto hizo un lío bárbaro en la cabeza de los alumnos. ¿A quién debían, digamos, concederle verdad? ¿A la maestra o a sus padres?
si bien esto no es lo que habitualmente se nombra como interculturalidad, pero nos pareció también, digamos, como una legalidad paralela que existía en la cabeza de esos niños y con la que tenían que lidiar. Y que la escuela no había registrado que ocasionaba turbulencia emocional. Bueno. Bueno, yo me olvidé lo que iba a decir porque soy una persona mayor. Así cuando me interrumpen a veces me pasa. Por ahí me vuelve el ejemplo. El otro concepto presente en el dispositivo de intervención siempre es el de sujeto en vínculo. Si bien no vamos a negar la existencia de pulsiones, estas pulsiones se despliegan en contextos vinculares. Algunos en la vida, con el ámbito que les toca para desarrollarse, les va mejor, y a otros les toca un ámbito un poco más desgraciado. Yo recuerdo de Erik Erikson, que se muda a Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial y hace un desarrollo de las 8 edades del hombre, y creo que es el único psicoanalista en principio que habló desde el nacimiento hasta la muerte respecto a considerar periodos del desarrollo. Es muy interesante esto porque el primer periodo que él habla de la confianza versus la confianza básica, justamente lo relaciona con el grado de salud con que nace un bebé y el ambiente vincular en el cual puede crecer. Allí se formará la confianza o desconfianza básica. Nosotros hemos tomado algunos conceptos de un analista que yo he querido mucho porque fue uno de mis primeros analistas, Domingo Grande Alurralde, que trabajaba los conceptos de sujeto paritario, de sujeto grupal, de sujeto singular. Y esto todo nos conduce a hacer un tipo de intervención que le inventamos un nombre. Es la intervención comprensiva, situacional y prospectiva. Siempre una palabra que contextualice. O sea, cuando Juan está en esta situación con Marta, ocurre entonces, ahí va uno desarrollando lo que va viendo, pero también le abre una puerta al futuro, a la esperanza en ese lenguaje. Es fundamental incorporar el futuro. Es fundamental incorporar la esperanza. No condenar al sujeto a la repetición de su pasado. No sé si en la que siguen los dispositivos, Diana. No, están las estrategias. Esto es otra cosa. ¿Querés que paremos ahí, Fernando? Sí. Y sacamos este power. Dale. Si querés, si hay preguntas, si alguien quiere participar, sería importante como ya empezar como el diálogo, ¿te parece? Sí, nos parece. Vale. No sé si alguien quiera alguna inquietud, alguna pregunta. Doctor Carvajal o doctor Jacome, que son los expertos en educación y psicoanálisis. Bueno, estaba oyéndolas con mucha atención. Sí, tendría muchas cosas de conversar, pero voy a rescatar algunas de las ideas y completarlas, ¿no? Cuando se hablaba del problema curricular y lo severo que es dedicarse al currículum al estudiante, pues pensaba algo que nosotros venimos trabajando, investigando y estudiando en nuestro equipo desde hace muchos años. Y es cada vez más clara la convicción de que esa escuela represiva, vertical, jerárquica, que plantea el currículum único, proveniente de la revolución industrial, que fue para nosotros la escuela maravillosa, en la cual nos criamos y educamos, murió, ya no sirve para nada. Es una escuela que se empeña en estar viva y está muerta, porque está enfrentada a un nuevo tipo de ser humano, que es el hombre de la posmodernidad, que estamos viendo hoy cada vez más. Esa escuela que para nosotros fue una escuela maravillosa, que nos enseñó cosas, etcétera, está haciendo un enorme daño. Ustedes hablaban del maltrato. Toda esa escuela es absolutamente maltratadora.
es una escuela excluyente, es una escuela que uniforma, es una escuela que enseña cosas que ya que además se empeña en enseñar. Hoy el tema es otro. En fin, que estamos en la necesidad brutal de lo que ustedes plantean, de un cambio estructural absoluto como política de Estado, y que nadie es capaz de hacerlo. Yo me voy a morir y no voy a ver ese cambio. Porque el mundo de la posmodernidad, el ser humano de la posmodernidad está exigiendo una nueva escuela. Eso no hay lugar a dudas. Nosotros, en el último libro que se lo voy a mandar, lo voy a regalar, vean nuestro pensamiento en tantos años, más de 30 años, más de 35, 40 años de investigación en educación. Proponemos una nueva escuela, una escuela que forme gente talentosa, que se olvide ese currículum único, que permita cambiar el paradigma de la letra con sangre entra, con la letra con goce entra, que es lo que hoy funciona en el ser humano, el modelo del disfrute en la educación, etcétera. Bueno, hay tantas cosas que yo quisiera que gentes que han trabajado con nosotros intervinieran, ¿no? Ahí está el profesor Javier, por ejemplo, que es una persona que ha trabajado tan minuciosamente con nuestro modelo educativo, que intervengan otras personas, ¿no? Estamos de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho y es un bello trabajo que ustedes hacen y que hacen tantos grupos, ¿no? Bueno, en fin, es lo que Gracias, tengo que Guillermo. decir, algunas de las cosas que tengo que decir. Vos sabés que acá en la Argentina hubo un pintor llamado Benito Quinquela Martín. No sé si lo conocés. Era un hijo adoptivo de una familia de inmigrantes en La Boca, y él pintaba con el pincel grueso de pintar paredes, cuyo nombre no me acuerdo en este momento. Brocha. La brocha, con la brocha. Y una frase que escribió fue la siguiente: cuando enseñar es un arte, aprender es un placer. Y a mí me encanta esa frase, y siempre la copiamos en algún lugar para liberar al docente de tantas ataduras que tiene en relación a esa concepción homogénea. Primer grado, segundo grado, primer año, segundo año. Y bueno, hay que intervenir en las políticas públicas. Tuvimos la suerte un día, porque a veces precisás de la suerte también. Escribimos un libro que cuando venga Fernando le vamos a mandar un ejemplar de regalo. Se llama Caja de Herramientas para la Educación Emocional. Hoy no usamos ya ese nombre, educación emocional, porque fue muy bastardeado por distintas personas. Hoy hablamos de la emocionalidad, simplemente. Claro, porque nosotros nos referimos no a domesticar las emociones para usarlas al servicio del capitalismo. La inteligencia emocional. Entonces, claro. Ese libro fue leído por una diputada de la provincia de Misiones, que está en el norte argentino. Esta mujer me llamó y me dijo que iban a cambiar el currículum de la formación docente y que ella quería anunciarlo desde la Cámara de Diputados. Misiones tiene solo una Cámara, no tiene senadores en su estructura interna, y si podíamos ir a anunciar los principios básicos de ese libro en el cual ella se había inspirado para generar una modificación en la formación docente. Y fuimos, trajimos una foto por ahí para mostrarlo, porque pocas veces se te da esa suerte de tener contacto con las figuras políticas de un lugar y que te escuchen, que presten un poco de atención. Y esta mujer generó la Fundación Emocional. La fundación se llama Emocional y trabaja con nosotros. Entonces, en esa provincia han cambiado el plan de estudio. Y en otra oportunidad, como yo era profesora titular en Avellaneda y organizé un congreso, me llamaron del Consejo de Educación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, rápidamente me pidieron si algo cambiaría
te digo que un psicoanalista y aún un profesor tiene que hacer mucho esfuerzo para pensar algo rápido y que tenga aplicación multiplicada. Y entonces se me ocurrió, ya veníamos hablando con Diana, con Marta, con Santiago, con los profesores, que faltaba un espacio en la formación del maestro que se llama del nivel inicial, el jardín de infantes, y que era el espacio destinado al juego. Entonces, a partir de entonces, y menos mal que se me ocurrió decir eso, porque eso era algo fácil de implementar, un espacio que se llamara juego, para que vean que jugar es cosa seria, y que en el juego el niño dice muchas cosas, y que ese espacio fuera para concursar los psicólogos y psicoanalistas, porque si lo hace concursar un profesor de educación física, con lo valioso que es, en general tiene el enfoque del rendimiento y de la competencia. Isabel, perdón, una pregunta antes de pasarle la palabra a Javier Bedoya, la dejo planteada y te paso la palabra a Javier. Hay un libro que ustedes tienen que me llama la atención por el nombre, el ebook emocionario. Pero la dejo ahí, que le quiero pasar la palabra a Javier, y si quieren para desarrollar el contenido de este libro. Javier. Gracias, Fernando. Buenas noches. Bueno, Hola. primero que todo, muchas gracias a Isabel, a Diana, a Marta, por lo que nos han expuesto hoy, lo que nos han compartido. Escuchando esta presentación, esta síntesis que nos plantean del trabajo que hacen, me surgen una cantidad me vienen muchas ideas a la cabeza. Me encantaría sentarme con ustedes tres y con el doctor Carvajal, ya les explico por qué, a conversar muchas ideas. Yo tengo el honor de hacer parte desde hace unos años del equipo que mencionó el doctor Guillermo Carvajal, junto con la doctora Clara Gómez, que también está presente. Y las experiencias que hemos tenido y que hemos vivido son increíbles y maravillosas. Y con lo que ustedes plantean, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Quiero complementar lo que decía el doctor Carvajal, de que si quisiéramos una cantidad de correcciones, por ponerle esa expresión, a todos estos procesos educativos, se necesita una revolución muy grande en la educación. Y un elemento fundamental en esa revolución es revolcar por completo los procesos de formación docente, porque muchos de los comportamientos docentes vienen de su proceso formativo. Las facultades de pedagogía, en mi opinión, crean unas mentes muy cuadriculadas y que no permite que entren otras ideas, no les permiten abarcar una cantidad de situaciones que deberían manejarse de esa manera. Y esa formación debe incluir, pienso yo, y ustedes lo han mencionado, todo el aspecto emocional. Un docente, la labor docente implica una responsabilidad muy grande. El docente, sin darse cuenta, y me disculpan, yo no soy psicoanalista, aunque estoy tratando de aprender hace un tiempo. Soy docente, soy ingeniero, pero la parte de una mayor conciencia a nivel emocional es fundamental en una labor docente, porque sin darse cuenta, en forma inconsciente, el docente transmite una cantidad de cosas que trae en su inconsciente, unas positivas, otras negativas, y ahí es donde se cometen muchos errores. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en educación superior y observé cómo muchos docentes en una forma inconsciente utilizaban su cátedra únicamente para agrandar su ego, para demostrarse a sí mismo que saben mucho, Así es. cosas incluso relacionadas con autoestima, y eso pues bajaba totalmente la calidad de su labor como docente como tal. Y en los últimos años que hemos estado trabajando con chicos, principalmente adolescentes, eso es todavía mucho más fuerte. Todas las anécdotas y ejemplos que ustedes nos compartieron son interesantísimas y me encantaría compartirles otro poco de anécdotas que hemos vivido con el equipo de FICPI, con el doctor Carvajal, con la doctora Clara. Muy interesante el tema, muchísimas gracias. Contribuye mucho, me quedan muchas ideas y ojalá haya oportunidad para que conversemos luego al respecto. Gracias. Viste que Freud habla del furor curandis, nosotros hablamos del furor educandis. En una oportunidad, ¿cómo empezó nuestro vínculo con Italia? Yo nací en una pequeña ciudad que se llama Lobos, conocida porque ahí nació
un presidente argentino muy controvertido llamado Perón. Entonces la ciudad es muy conocida, muy visitada. Y digo, un día que estaba buscando mis raíces italianas, pensé, ¿qué podemos hacer por estas escuelas? El Instituto de Avellaneda y el Instituto de Lobos. Entonces decidimos devolverle la autonomía al adolescente postergado y aburrido en esas aulas de Lobos. Generamos una investigación, nos acercamos a ellos, tenían que hablar con los abuelos, bisabuelos, vecinos y ver este pueblo cómo se había organizado. El congreso lo organizaban ellos llevaban los videos, las filmaciones, formaban los paneles con los viejitos que encontraran. ¿Vos sabés Creo que los llamamos navegando las memorias colectivas. Navegando las memorias. Nos contaron nuestras colegas que atendían a los peores adolescentes de la escuela secundaria de Lobos, que los chicos habían hecho unos cambios extraordinarios, que estaban felices, gozosos, y el congreso que hicieron. Ellos no sabían italiano, pero nosotros más o menos algo podíamos hablar. Entonces los hicimos hablar con Italia, con el pueblo de donde había venido la mayor parte de la población que generó la trama social de Lobos. Y ahí sí, porque lo que habían hecho los chicos era que se les había ocurrido ir a preguntarle a sus abuelos de dónde venían, y habían logrado vincularse con sus abuelos de una manera muy diferente a la que se estaban vinculando anteriormente. Y entonces los invitaron al congreso, a los abuelos. Los abuelos contaban anécdotas muy graciosas y hablamos con Italia. El intendente del pueblo de donde había venido la mayoría, yo ya me había comunicado y en un tono casi gracioso me dijo: Isabel, le vamos a dar el gusto, vamos a armar la hermandad de pueblo. Donde yo me convencí de que ser insistente es una buena palabra, porque en general cualquier psicoanalista te va a decir: no molestes más, respeta eso, pero yo insistí. Los chicos se pusieron a hablar en lo que sabían, un poco, ¿cómo se dice? Cocolice, un poco italiano, un poco castellano. Y esa hermandad de pueblos permitió que llegáramos a Milán y a Nápoles, que son las dos provincias con las que trabajamos. Miren ustedes, una del norte, desarrollado, pomposo, y otra del centro-sur, criticado siempre. Pero donde Diego Maradona no podés decir nada porque te pegan. Es el ídolo de ellos. Y bueno, tienen los mismos problemas que nosotros. Los chicos en la escuela secundaria, re aburridos. Solo que la única diferencia es que tienen 15 alumnos en lugar de 40 por grupo, digamos. O sea, los mismos problemas, pero con algunas diferencias. Yo creo que me parece importante lo que trajo Javier, que para que todo esto funcione, me gustaría compartirles... es la formación docente. Porque todo lo que hacemos, digamos, Marta, me parece que Javier te estaba hablando. A ver. Ay, perdón. ¿Javier, le estabas diciendo algo a Marta? Sí, no, perdón, interrumpí involuntariamente, pero bueno, ya que me tomé la palabra, quiero compartirles una anécdota muy rápido de un experimento interesante que hicimos hace unos años con uno de los grupos que teníamos de adolescentes. Obviamente un grupo pequeño. Yo como su director de grupo les propuse en los primeros días de clase nos reunimos, un grupo del colegio, ¿verdad? Pero un grupo trabajando aparte. Les dije, vamos a crear nuestras propias normas. ¿A qué hora quieren que comencemos las clases? Entonces se quedaron así un poco, ¿por qué? ¿No es el horario del colegio? Sí, pero vamos a trabajar diferente. ¿A qué hora quieren que comencemos? Entonces uno de ellos, tal vez el más perezoso, dijo, ¿podemos comenzar a las 10 de la mañana? Tal vez lo dijo en broma. Y yo le dije, ¿a las 10? Bueno, está bien, ¿están de acuerdo? Y todos miraban así, ¿se puede? ¿Se puede a las 10? Si ustedes lo deciden, pues a las 10. ¿Y a qué hora salimos? A las 12. A las 12.
pero claro, estaban extrañados, no, nunca se les había planteado algo así. Entonces comenzamos un trabajo en los días siguientes de análisis. Bueno, ¿para qué venimos acá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ustedes por qué vienen acá? ¿Por qué sus padres los envían? Porque la primera respuesta es, venimos obligados por nuestros padres. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscan ellos como padres? Fue un proceso de ir, que ellos fueran deduciendo cuál era el objetivo de estudiar y de dedicar unas cuantas horas del día. Y en ese proceso yo les fui preguntando, ¿y ustedes creen que en 2 horas logramos ese objetivo? No, profesor, tienes razón, entonces empecemos más temprano para llegar al final a que el horario fue más o menos el mismo del colegio. Y eso se hizo con el horario, con la parte de recreo, con el descanso, con el uso de celulares. ¿Quieren usarlo? ¿No quieren usarlo? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Después de una semana, eso lo hicimos ahí en FICPI, ellos se creó unas normas que se cumplieron durante todo el año, pero ellos sentían que las habían creado de ellos. No era algo impuesto externamente, no era algo que una autoridad externa les impuso. Y eso creo que generó muchos cambios porque muchos de estos chicos eran adolescentes problemáticos, difíciles, y eso ayudó a que a través del año tuvieran un cambio de comportamiento. Bueno, quería compartirles eso, perdón que me tomé mucho la palabra. Una cosa, Javier. Marta, perdón, Marta iba a decir algo y yo. Sí, pero meto también, perdón, meto una pequeña anécdota que me parece interesante. A mí siempre me ha cuestionado mucho el asunto de la copia, y cuando los profesores cogen, es una palabra castiza en Colombia, Isabel, Diana y Marta, ¿sí? Entonces cogen a los alumnos copiando y los sancionan porque están copiando. Pero resulta que a mí me parece que la educación está basada en la copia. Yo soy docente universitario, yo no he sido docente de secundaria ni de primaria, pero toda la educación que hacen los profesores universitarios es, voy a hablar de psicoanálisis si quieren, citan a Freud, citan a Klein, citan a Lacan, citan a Winnicott, citan a Kohut, citan a todo el mundo. Es decir, incitan a la copia, a decirles, copien las ideas de otros. Cuando el estudiante hace la acción de la copia, entonces son sancionados por el profesor porque están copiando. Pero los profesores se la pasan copiando ideas de otros, ¿sí? No estimulan el proceso creativo del estudiante. Y la anécdota a la que me quiero referir es a un grupo de 4 estudiantes universitarias de psicología, de psicoanálisis, de clínica psicoanalítica en la Universidad Javeriana, lo pongo así con nombre y apellido, y decidieron hacer trabajos en duplas. Entonces, al profesor de Winnicott hicieron el siguiente experimento, fue un experimento. Cogían todos los términos de él, y todos los ensayos que hacían, los hacían con los términos que él usaba. Las otras dos usaban términos de otros pensadores psicoanalíticos. Obviamente, el ensayo con la terminología winnicottiana tenía 10, el ensayo de la terminología con otros autores tenía 6. Pero lo mismo hacían con el profesor que se autodenominaba freudiano. El profesor que se autodenominaba freudiano le repetían todo lo que él decía en clase, cogían todas las palabras, hacían los ensayos, ¿sí? Copiando todas las palabras de él, y cogían el otro ensayo, las otras dos, y hacían el ensayo con otras palabras que no eran de autores freudianos, entre comillas. Obviamente, cuando repetían sus palabras, sacaban 10, y las que no repetían las palabras, sacaban 6. Y es un experimento real, ¿sí? 4 estudiantes vinieron a evidenciar la estructura de la copia, que yo digo, cuando ustedes hablan de las interacciones violentas, yo pensaba en esta violencia de la copia, de no ser original, de la violencia de tener que ser como el docente quiere que se planteen sus ideas. Y es un sistema de reproducción. Fernando, esto no es exclusivo de la escuela de la que estamos hablando. En nuestros institutos de formación, cuando se maneja ese concepto de aprendizaje, también está presente. A mí me hicieron acordar a alguien que nosotros queremos mucho, que es Frato. No sé si han visto los dibujos de Frato, de Francesco Tonucci. En una oportunidad con Isabel nos tocó ser teloneras en una jornada de Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano que tiene ideas realmente que devuelven muchísimo la autonomía a los niños, sobre todo.
Él piensa en una ciudad pensada por los niños, por ejemplo, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus habilidades, y realmente es muy interesante. Pero me hicieron acordar cuando él ilustra, porque es muy buen ilustrador, se llama Frato, y tiene una ilustración que llama ¿Cuál es el alumno ideal? Entonces se ve en la ilustración a la maestra con anteojitos y el pelito puesto de cierta forma. Y hay varios figuritas de alumnos, y por supuesto el que es ideal para ella es el que se le parece. Los que son diferentes no son los alumnos ideales. Entonces, yo creo que esto, digamos, de alguna manera sintetiza muy bien esto que ustedes están diciendo. Cómo muchas veces el docente no se puede salir de la copia, no puede respetar la originalidad y la singularidad, y sobre todo le cuesta aprender y dejarse impregnar por las propuestas que tienen los propios alumnos, y dejarlos y ayudarlos a que se hagan cargo y participen de su propia educación. Yo creo que ese trabajo que contaba Javier tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Y nosotros ayudamos a los docentes que tal vez en un principio se sienten un poco exigidos o sobrecargados por las cosas que les proponemos, pero enseguida nos cuentan que se sienten aliviados de mucho malestar que los acompaña muchas veces durante mucho tiempo, en relación a no saber cómo manejar la emocionalidad que explota en el aula, porque no se puede negar que está. A veces implota también, y Sí, ellos se enferman. y se enferman. Por eso hay licencias exactamente. médicas. Mucho ausentismo, como vos decís, Isabel, vemos en las aulas, mucho ausentismo de los docentes. Y los niños que extrañan a sus maestros, pero yo quisiera sacar el peso de esta representación negativa del docente, porque me gustaría ponerlo en las representaciones sociales. Yo cuando me formé como psicóloga, leí mucho a un psicólogo ruso que me encantó, Vygotsky. Y es el psicólogo que más me hizo pensar. Me dijo a mí y a todos, yo, narcisista primera, leí un día en uno de sus libros que la sociedad se encarga de transmitirnos las herramientas con las cuales pensamos y nos comunicamos. Cuando después leí Bourdieu dije, claro, ¿cómo vamos a ver los verdaderos problemas sociales si nos imponen una agenda social? Las escuelas nos llamaron por la violencia de los niños, y nosotros fuimos para ver qué era violencia para cada uno. O sea, cuando el doctor Alfonsín ocupa la presidencia en nuestro país, le solicita a las escuelas que democratice sus prácticas. Y ahí la escuela hizo agua, porque toda la normativa era para una escuela verticalista totalmente y casi totalitaria. Bueno. Pero algo más grave, que es lo que nosotros proponemos, formar demócratas en la escuela. ¿Qué dijiste, Guillermo? No te escuché. Algo más grave que nosotros proponemos, formar demócratas en la escuela. Muy lindo. Pero podría ser misión imposible como la serie. Claro. Sí, porque han hablado de algo muy interesante y es la otra violencia de la escuela tan grande. La escuela produce el bullying. La escuela es la generadora del bullying. Y la escuela es generadora de la depresión. Tanto en docentes, pero ante todo en estudiantes, ¿no? Eso yo lo he visto dramáticamente, amén del aburrimiento de que tú hablabas, ¿no? Pero bueno. Si nosotros vemos un tema relacionado con una sensación de vacío que transmiten los alumnos, ese aburrimiento muchas veces, digamos, es algo más parecido, como traes, Guillermo, a la depresión y a la falta de deseo, a la falta desconexión. De incentivo. No conocen los propios deseos. Exactamente. Vygotsky y Piaget se psicoanalizaron con una de la gran discípula muy cercana a Jung, ¿no? Vygotsky y Piaget se psicoanalizaron con ella.
No ¿Recuerdan sabía que cómo Piaget se se había llamaba? psicoanalizado. Con Sabina Sabía que Spielberg. leyó Sabina a Freud. Spielberg y Sabina Spielrein. Spielberg. Spielrein se sincronizaron con ella. Vygotsky y Nosotros Hay lo que una, llegamos a perdón, armar, perdón, Isa, hay una pregunta en el chat que nos hace el doctor Serapia Marcano, que, bueno, nos pregunta cómo pensamos que puede plantearse la intervención cuando se presentan diferencias interculturales marcadas entre los docentes y las familias, si también tenemos interacción con las familias. sí, sí, también trabajamos con... No siempre depende de la escuela, ya les dije que en la Argentina la escuela por lo menos tiene esta representación social de que mejor si no tiene problemas, o sea que si te consulta es porque está fallando y la inspectora puede hacerle una marcación. Muy parecido a lo que le pasa a la policía cuando hay que ir a hacer una denuncia. A veces no te la toman porque se incrementa el índice de delito en esa comisaría, entonces tenés que buscar otra. Lo mismo le pasa a la escuela. Por También supuesto una que de las trabajamos cosas... con familias, perdón Diana, Ah, con familias y sobre todo a partir de que se han construido los WhatsApps para comunicarse entre los padres, porque ahí es el primer lugar donde aparece la exclusión, como un tema a atender. Siempre están queriendo que se expulse a un niño que puede ser un mal ejemplo, que puede ser un violento, y aparecen los WhatsApp. Entonces las directoras que tienen contacto con esos WhatsApp, en esos momentos nos llaman y comenzamos a tener reuniones muy difíciles, muy difíciles. Hay que tener mucha paciencia, escuchar, tenemos toda una técnica para escuchar, dejamos hablar media hora sin decir nada, y a la media hora las defensas ceden, porque algún miembro hace otro tipo de pregunta. No sé, Diana, ¿qué ibas a decir? Yo contesté, vi que querías hablar. no, no, está bien, y parecido a lo que respondiste, nosotros justamente una de las maneras de intervención es bastante parecida a lo que contaba Javier, pero con los papás, ¿no? Con las familias, donde muchas veces cuando hay la intención o el pedido de los papás de expulsar a un alumno, por ejemplo, porque es violento, muchas veces les preguntamos ¿qué harían ellos si fueran el papá? Los ponemos en grupo, ¿no? ¿Y qué harían ellos si Hacemos fueran juegos los de papás de roles, ese? intercambiamos Claro. los lugares, en fin. Acá hay una pregunta muy interesante, dice, ¿se defiende una escuela moribunda o una escuela interpelado cuestionada? Mira, en nuestra experiencia, Héctor, las escuelas nos han enseñado mucho. Por supuesto que tienen mucho que cambiar, en ese trabajo estamos, pero te voy a contar una experiencia. En la zona de Avellaneda, que pertenece al conurbano bonaerense, hay una escuela que se llama La Saladita porque está al lado de una laguna. La directora, muy preocupada, porque sus alumnos venían de un asentamiento. Un asentamiento es un lugar donde hay unas carpitas, pero no hay baño, no hay agua, ¿cómo se dice? El agua que Potable, ni potable. cloacas, por supuesto. Entonces, la directora nos preguntó, ¿qué podemos hacer por esos chicos? Y entre todas se nos ocurrió que la escuela abriera a las 6 de la mañana para que vinieran a bañarse antes del desayuno, a poder estar en condiciones de sentarse en el aula, de estar higienizado, de tener su derecho a tener un baño, un espacio privado, y así lo hizo la escuela. Y esos alumnos y esas familias estuvieron muy integradas a la escuela y muy agradecidas. Así que nosotros, ¿qué conocimos? Una directora excepcional que no quiso que nada muriera, ni la finalidad de la escuela, y que entendió lo importante que era abrirles temprano, que nadie los viera, que no estuvieran expuestos a la vergüenza pública de no contar con un baño, y que pudieran estar en condiciones de sentarse en los bancos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros con las alumnas de Avellaneda? Y ustedes se preguntarán qué tiene de psicoanalítico. Preparábamos manteles para cada banco, cosa que a la hora de comer
se diferenciara el pupitre del lugar en que se comía. Y yo creo que lo que tiene de psicoanalítico es que trabajamos por el cuidado de la vida, trabajamos por los derechos humanos, básicamente. Y eso deja huella. Ahora que hablas de derechos humanos, quiero decirte algo. En nuestro trabajo de investigación hemos visto que hay dos leyes que cambiaron todo, que han sido planteadas por la ONU. Yo creo que la ONU es la responsable de todo, ¿no? Que son las leyes antimaltrato y las leyes de inclusión. Eso le dieron piso a la aparición del nuevo ser humano que llamamos el hombre de la posmodernidad, agregándole toda la parafernalia que implica estar siendo educados por la red, por la nueva tecnología. Entonces, ahí tenemos un desafío brutal. Las leyes de inclusión, por ejemplo, todo el problema de género que se ha venido, que es absolutamente demoledor en las escuelas, ¿no? Y las leyes antimaltrato que generan los seres humanos sin miedo, sin sometimiento, sin obediencia, con horizontalización mental y la ruptura de las jerarquías. Entonces, ahí tenemos dos cosas bien complejas que la escuela no ha asimilado, porque la escuela sigue siendo vertical y jerárquica, sigue exigiendo modelos de obediencia, y por el otro lado, desde el punto de vista de la inclusión, la escuela sigue siendo heterosexual. Y ahí tenemos un problema bien complejo. Para agregarle más. Te voy a decir que nosotros estamos en el comienzo de otra realidad. Tuvimos que llevar un trabajo a un instituto superior de la ciudad de Bahía Blanca, que queda en el sur de la provincia de Buenos Aires, y que lleva el nombre del primer... ¿cómo se dice cuando hace el cambio de sexo? Transexual. La transexualidad. Sí, sí, del primer transexual docente reconocido como tal. Ya en algunos lugares estamos en ese punto de trabajo, en otros no. Además, en la currícula de las escuelas en Argentina se ha incluido algo que han llamado educación sexual integral, que no es educación sexual, tiene más que ver con la posibilidad de incluir la diversidad y hablar de todos los temas que se pueden hablar, digamos, en relación a la diversidad, incluyendo la diversidad sexual, o sea, es una manera en que los niños y jóvenes pueden acceder a otro tipo de preguntas. Eso es materia en las escuelas. Es que hay otra realidad. Algunos maestros que estudiaron conmigo fueron transexuales. Así que esto era en Avellaneda. Y respecto a la inclusión, mira esta Marta, que es especialista en niños especiales. A mí me gustaría, Marta, que les cuentes un poquito nuestras ideas acerca de la inclusión. Marta, ¿escuchás? Está tratando de desmutearse. Ah, porque cambió al celular, mira, salió de la computadora. Me quedé sin internet, se me descompaginó todo. Claro. No sé en qué estaban. No, yo decía, porque si no podías, respecto a la inclusión en las escuelas, esto de los niños con necesidades especiales, lo que hemos visto, lo que hemos reunido investigando con vos, si querés transmitir algo. Hemos trabajado bastante en el tema de la inclusión, porque hace algunos años empezó a darse el tema de la inclusión, que hasta hace, no me acuerdo, no sé cuántos años atrás, los chicos, no había inclusión de chicos con dificultades o con necesidades especiales. Y surgió una ley, que no recuerdo de qué año es, Isabel, vos sabías de qué año es, la ley que permite la inclusión de niños. Cerca del 2000. Se incluyen como máximo 3 niños por sala, no más que eso, y se incluye una maestra que los acompaña en el aprendizaje con una currícula diferente
limitada. Ahora, lo que veíamos en general es que hay inclusión, pero con exclusión, porque hay una inclusión formal, física, el niño está en el aula, pero no está incluido como persona, está como tomado como alguien que molesta y al que no se le entiende. Y bueno, hemos trabajado nosotros en muchos casos para mostrar la necesidad de una inclusión inclusiva y no una inclusión que excluye. Porque cuando se incluye a un niño físicamente, pero se lo excluye emocionalmente, el daño que se hace es doble. El niño está limitado por alguna circunstancia de su desarrollo y está limitado en su posibilidad de contacto, porque no es aceptado. Es aceptado formalmente, pero no es aceptado emocionalmente y como persona con sus diferencias. Entonces, últimamente se está trabajando, nosotros estamos trabajando y también hay, digamos, en muchas escuelas hay un comienzo de comprensión de esta necesidad de una inclusión en serio y no solamente formal, pero cuesta mucho porque se toma las diferencias como valoración. Ese niño es menos porque puede menos cosas, en vez de tomarlo como un niño que puede lo que puede. Y esto incluye también no solamente al niño con dificultades, con necesidades especiales, sino a todos los niños, porque no todos los niños pueden lo mismo. Y el tema de tomar la diferencia como valoración lleva a un malestar y a una desvalorización de los niños que tienen diferentes características. Bueno, creo que esto es en general, y el trabajo que hay que hacer es un trabajo que hay que hacer con la escuela, con los docentes, en el aula y con los padres también de los niños, de todos los niños, no solamente de los que tienen necesidades especiales. Porque si la sociedad entera no incluye, no hay forma de que ese niño pueda sentir que lo que él tiene vale. Y si no siente que vale, su autoestima decae y sus posibilidades son cada vez menores. En vez de ayudarlo a que se pueda desarrollar, se lo somete a la desvalorización y a la imposibilidad del aprendizaje posible. Marta, eso es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque el tema de la inclusión se confundió con el tema de poner niños, entre comillas, diferentes. En aula. Resulta que todos los niños son diferentes. Inclusión implica empatía, inclusión implica consideración, respeto por el otro y goce del otro por ser diferente. Es decir, un modelo amoroso de relación interpersonal. Fíjate hasta dónde va el tema de la inclusión. Una que pregunta. Es una instancia base de la democracia. Ya que está hablando del tema de la inclusión y de la democracia, yo quisiera hacer una pregunta, Isabel, Diana, me corrigen porque es que no sé si fue una alucinación auditiva mía. Hay una teoría, Isabel, que vos me la comentaste alguna vez, una teoría de un colega nuestro, donde se plantea que con el auge del neoliberalismo aumentaron los casos de autismo. Sí, Es así. tiene nombre y apellido. Sí, Es parte del grupo, es Carlos. parte de la coordinación. Es Carlos Tehuel, es un psicoanalista, es doctor en psicología, él viene de la psicología, se formó como psicoanalista y tiene una escuela para niños especiales, que cuando vienen a Buenos Aires los psicoanalistas la visitan porque es un modelo de escuela realmente. Y alguien le preguntó a Carlos por qué había más casos de autismo ahora que antes. Entonces, él con cierta ironía, pero una ironía linda que posee, dijo, ¿ustedes quieren que yo hable de Margaret Thatcher?
¿Y de qué otro? Era un presidente norteamericano. ¿Y de George Bush? No, de Porque Reagan, de pasó Ronald que va a Reagan. llevar un tiempo explicar esto. Sí, sí, Fernando, fue Carlos Tehuel, y vale la pena mucho entrevistarlo al respecto, porque no es una simple acusación al orden social, es mostrar que estamos atravesados por el orden social, dejar de refugiarnos en teorías que privilegian la percepción y la captación individualista para captar que todo nuestro mundo interno, nuestra subjetividad, está atravesada por lo social. Que justamente un análisis tendría que ser el desnaturalizar un poquito y el deconstruir todas estas cuestiones que traemos. Tal vez nuestros análisis transcurrieron de otra manera, pero hoy día nuestros pacientes requieren esta visión. Yo no soy la misma psicoanalista después de haber atravesado 30 años el trabajo en la comunidad. Les diría que me va mucho mejor, la gente vuelve con gusto, y yo cada día siento que comprendo un poco más, así como ignoro mucho más, porque como decía Bachelard, las ciencias humanas están en estado de arrepentimiento intelectual, y es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Yo subí Claro. el emocionario. Pero yo sí Sí. quiero hacer un comentario con relación a lo que dijo Fernando. Yo creo que aquí hay que explicar cosas. Cuando se emplea la palabra autismo, se está hablando el lenguaje de Leo Kanner. Cuando se emplea la palabra Asperger, estamos hablando otro lenguaje que incluye entonces lo que en última instancia estamos hoy trabajando, que es el síndrome del espectro autista. Lo que pasa es que nos volvimos finos en el diagnóstico. Síndrome del espectro autista ha sido abundantísimo durante toda la vida. Tomemos el hombre que creó 4 ciencias, Newton. Más Asperger que Newton no ha habido otro, ¿no? Y así podemos tomar Beethoven, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hoy, primero estamos diagnosticando una nueva condición humana que antes no se veía y no se miraba y estaba excluida de la patología, hoy la hemos patologizado, por decirlo de alguna manera, que es el síndrome del espectro autista. Y segundo, hemos vuelto autista el síndrome del espectro autista. Entonces, hay un abuso de la palabra y una nueva mirada de una condición humana que antes no estaba incluida. Por eso es que dicen que han aumentado. No ha aumentado, simplemente se está haciendo una nueva mirada diferente para ver al ser humano con los conceptos del síndrome del espectro autista. Y entonces eso, pues obviamente aparece como nuevo, y entonces, ¿qué cantidad de gente la que hay así? No, fue la misma de siempre. Ahora, los autistas como autistas, el autismo de Kanner es el mismo de siempre. Yo no creo que eso haya aumentado. Yo creo que ahí hay una falacia. A mí me Bueno, gustaría podrías comentar hablar con algo. Carlos. Perdón, quería comentar algo sobre la pregunta que incluso hizo Fernando y lo que subiste vos, Isabel, del emocionario. Y lo tomaría desde una perspectiva, porque una de las cosas que nosotros pensamos en el equipo a lo largo del tiempo, y que cada vez lo pensamos con más, digamos, profundidad, es que una de las misiones de la escuela es ayudar a amortiguar la crueldad de la vida. Y que esa es una misión que la escuela no siempre se hace cargo, que tiene la oportunidad de cumplir. Y justamente el emocionario nació durante la pandemia. Fue algo que en el equipo pensamos para ayudar y dar apoyo a los docentes, para seguir siendo docentes, seguir pudiendo ejercer ese sostén que la escuela tuvo que dar a la sociedad, tuvo que dar a los papás, a los alumnos, durante toda la pandemia. Y el emocionario incluye, más allá de que, como su nombre lo dice, alude a todas las emociones que circulan durante la educación y en los vínculos, incluye un montón de actividades interactivas para los niños, para los padres, para los docentes. Para los psicólogos también.
Sabés, Diana, que Exactamente. yo superviso a algunos alumnos de la carrera donde soy profesora de prácticas, que es la especialización en psicología clínica de niñez y adolescencia, donde está Diana también. Y me dijeron dos psicólogas la semana pasada que tiene un valor muy grande para el trabajo en consultorio. Yo no no había pensado en eso, siendo psicólogos de escuela, pero por eso se los paso por si les resulta de utilidad. El diseño está re bueno, lo hicieron las italianas, como de costumbre Italia para el diseño es de primera, y no necesitan ver todo el libro, pueden cliquear ahí en lo que les interese y los va a llevar a un sitio que les permite ver todo lo que hemos trabajado como recursos didácticos para los psicólogos que trabajan en gabinetes de escuela. Pero me decía, estas dos alumnas me decían que lo iban a usar para el consultorio, con algunos niños, que había unos juegos muy divertidos. Lo podemos hacer si quieren. Dime qué comes y te diré quién eres. Bueno, Fernando, ya estamos un poquito Ya. cansados y Sí, viejos. sí, ustedes ya están cerca de la medianoche. Bueno, muchas gracias Ahora sí. por participar en nuestro espacio. ¿Quieren invitar para alguna webinar cercana o no quieren invitar para ninguna webinar cercana? Sí, sí, por supuesto. 15 de abril. 15 de abril, Fernando. Lástima que no vino toda la gente que está vinculada con Bueno, ustedes. entonces, listo. Pero bueno, Buenas están noches. invitados. Si querés, darse la invitación, Isabel, para la webinar y nos despedimos. Sí, la Directoría de Comunidad y Cultura que representa a Diana y el grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad que represento yo hoy aquí, los invitamos. Va a llegar el flyer después de este viernes con el programa al primer evento sobre derechos humanos y psicoanálisis organizado por FEPAL y con la visita de los representantes de la IPA que trabajan en el capítulo de derechos humanos en la ONU. Creo que va a ser interesante porque tiene dos preguntas este webinar. La primera corresponde a un espacio de intercambio, es todo dialogado. Aquí nadie lee papers ni presenta grandes trabajos. Es una comunicación, es un diálogo, es una reflexión. Es una modalidad que llamamos de diálogo interactivo. La primera pregunta es qué cambios tuvimos que hacer los psicoanalistas para enfrentar los adolescentes. Vale, queremos ser adolescentes. Digamos, ¿qué cambios hemos hecho y qué cambios hay en relación a nuestros prejuicios durante estas épocas, estos escenarios actuales que nos tocó vivir, ¿no? Y en relación a los derechos humanos. La segunda también es picantita, es ¿qué pasa con los derechos humanos en la formación de los analistas, en los institutos formadores? Están invitados Bueno, el 15 por lo menos los sábado, hacemos reír con las preguntas. sábado 15 de abril, ¿qué hora en Argentina? 11 horas, para ustedes. 9 horas de la mañana nuestras. Y va a haber un ¿Qué día intervalo. es ese? ¿Qué día es? Sábado 15 de abril. Sábado, a mediados de abril. Es gratuito, tienen que inscribirse, ya va a llegar todo. Nos pidieron que el técnico que se inscribiera para evitar problemas. Bueno, Algo muchas que me gracias. parece importante es decir que hay invitados de muchos lugares del mundo que van a dialogar, ¿sí? De Mozambique, de Cabo Verde, de Israel, de Líbano, de la ex Yugoslavia, claro, Eslovenia, Croacia. La verdad es que va a haber traducción simultánea y realmente pensamos que va a ser muy interesante. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias por la participación y a todos los presentes los invitamos para dentro de 8 días que va a estar presente la doctora Ana Rita Russo hablando de un programa de desarrollo psicoafectivo llamado Pisotón, un programa de desarrollo afectivo que ella desarrolla, valga la redundancia, para trabajar con educadores, con profesores en las escuelas para que sea un instrumento tanto de detección de problemas del desarrollo como la posibilidad de intervención para generar cambios y procesos del desarrollo emocional, no el desarrollo de lo cognitivo, sino lo emocional al interior de las aulas. Es un trabajo muy interesante. Muy lindo, muy lindo. Ana Rita Russo con la Universidad del Norte de Barranquilla. Entonces,
pues muchas gracias de nuevo y invitados para dentro de 8 días. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y Muchas por gracias. compartir, porque he Buenas visto noches, que todavía gracias. hay 40 personas. Me pareció fantástico. Qué poder que tiene este grupo, ¿eh? Vale. Bueno, un beso a Perfecto. todos. Muchas gracias por invitarnos. Muchas y gracias. Muchas Sí, gracias también por intervenir. Sus preguntas nos alimentan. Linda reunión. Chao, chao, Hasta gracias. luego. Chao. Chao. Chao.